SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hoy en los estudios de Radio Valencia. Mariola, buenas tardes. Hola. Hola, Francino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo muy bien, porque, oye, por primera vez en mi vida, en toda mi vida, ¿sí? Gracias a ti, he escuchado una rueda de prensa entera de Florentino. Bueno, en fin, pues bien, hoy todavía dura, todavía está durando, pero como sí, ya lo importante ya se ha cogido al principio, pues ya está. Imagínate yo cuando iba a escuchar a este señor, pues mira, claro, pues hoy, ya podrás contarlo. Te acordarás de este día. Gracias a Carles Francino. Son cosas que pasan en la radio. Yo escuché una comparecencia de prensa casi íntegra de Florentino Pérez sobre que no se va, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿no? Habrá Que quien esté contenta como tú y otra gente que no tanto. He dicho, hombre, pues mira. Pero insisto, son cosas que pasan en la radio. Y luego están las cosas que se pueden hacer y que pasan en la tele. Venga, vamos, a ver, es muy bonito todo. Claro, ¿cuántos programas o qué tipo de programas se puede hacer en televisión? Pues informativos, telediarios, telenoticias, ¿no? Reportajes, concursos, musicales, magazines, programas literarios, programas de ciencia, de arte, deportes, especiales para niños, entrevistas, debates. Y también algo tan concreto, tan específico y tan valioso como visitar pueblos, que es una forma de conocer un país a través de sus pueblos o ciudades pequeñitas, pero sobre todo los pueblos. Y eso lleva haciendo durante 10 temporadas nuestro invitado de esta tarde, que alguna vez rompe la norma y visita un lugar grande, como por ejemplo Madrid, que pasa por ser el pueblo más grande de España. Aquí tot és gran. Els millors cels d'Espanya, les millors canyes, l'aigua més bona, la bandera més gran. Són amables, cortesos, però ja se sap, lo cortés no quita lo valiente. I ser valent aquí a vegades significa treure pit. Palacio de Oriente. Aquí. Ho he preguntat a més d'un dels catalans que viuen aquí. És fàcil ser madrileny? I tots m'han dit el mateix. Sí, aquí avui és avui i mañana Dios dirá. La Puerta de Alcalá, la Gran Via, el Paseo de la Castellana, el Prado... Fins i tot jo, al final, sóc capaç d'orientar-me. I això que no hi ha mar. A veure si al final estaré patint el síndrome d'Estocolm. Potser sí que és veritat que Madrid és com un poble, però això sí, el poble més gran. El poble més gran, el pueblo más grande de España. En los estudios de Radio Barcelona, Quim Esferrer, buenas tardes. Quim, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, hola, Quim. El pasado 9 de marzo, final de la 9ª temporada del Foraster, El Forastero, un clásico de la televisión pública catalana de TV3 que vive precisamente de eso y con eso, de visitar pueblos, de buscar esa red de la cosa más pequeñita y minimalista de lo que supone ser un país. Después de tanto tiempo, Kim, que además luego eso ha tenido réplica en alguna televisión a nivel estatal, que luego escucharemos, después de tantas temporadas, ¿cuál sería tu titular, tu eslogan, tu conclusión fundamental, tu moraleja de lo que es el Foraster? Que quiero más. Sí, que quiero más. La verdad es que la gente es maravillosa y conocer los pueblos a través de su gente es que esto no se acaba nunca. Es una fuente que constantemente te está sorprendiendo. Y cada vez que vas a un pueblo y conoces a su gente y conoces ese pueblo a través de su gente, hace que un pueblo feo sea precioso. Y eso, la verdad es que llevamos 10 temporadas, 13 años, y ahora seguimos grabando y nos vamos como si nos fuéramos de colonias, como niños pequeños a grabar, porque es una auténtica aventura. Pero tú no tenías tradición familiar de restaurante, Kim. Sí. ¿Y qué? No. Y sí, pero no. No, a pesar de mis padres. pero mira, no, el restaurante pues lo continúa mi hermana, que lo lleva con mucha pasión, porque las cosas, si no hay pasión detrás, no funcionan. Yo hubiese arruinado el negocio familiar.
está clarísimo, porque mi pasión no estaba allí, en el restaurante, sino que estaba en la televisión, en los escenarios, en las artes escénicas. Y escuchar el corazón a veces va bien a la hora de escoger cosas. Sí, porque sí. Quim, hay que decir, para los que no te conozcan, Quim Masferrer es actor, o viene de y no ha la dejado nunca el teatro. interpretación, nunca ha dejado el teatro, y explica a quien no haya visto nunca El Foraster qué es El Foraster, cuál es la esencia, porque estamos aquí, claro, Francino y yo sabemos de qué estamos hablando, pero habrá muchos oyentes que no saben muy bien en qué consiste exactamente el programa. Pues el Foraster es un tío que... Muy bien, esto ya... Directamente, sí, un tío fantástico. Es un tío que llega a un pueblecito pequeño, y que lo que pretende es conocer al máximo número de personas durante 48 horas, y que le expliquen sus cosas, y que le cuenten sus verdades. No se encuentra personajes, sino personas, y no les cuentan cosas de ficción, sino sus vidas. Y luego, con lo que le ha contado la gente... hace un monólogo. Al cabo de unos días vuelve al pueblo y hace un monólogo pues resumiendo cómo ha sido su aventura en este pueblo. Y el espectador lo ve pues precisamente de esta forma, un trocito de reportaje del pueblo cuando el Foraster entrevista a la gente, y luego su punto de vista desde el teatro, o desde el pabellón, o desde la calle, porque hay muchos pueblos que no tienen ni un lugar para hacer un monólogo. Y la suma de esto pues es el conocer a este pueblo a través de su gente. Este es el programa del Foraster, que lleva ya 125 pueblos visitados, entre los cuales el pueblo más grande del mundo, que es Madrid. ¿Sí? Y claro. Perdón, que Carlos Francino aquí fue protagonista. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Y de quién fue la idea? ¿Tú recuerdas el día que te llegó la propuesta? Este formato viene de Dinamarca, ¿no? Lo de la televisión danesa, ¿no? Pero claro, a ti te llega desde TV3, ¿no? Entonces, claro. A mí la productora Brutal Media vio en un festival de televisiones públicas un programa que se llama Comedy on the Edge, de la televisión pública danesa, como habéis dicho, y les encantó el formato. El formato que es esto de trocear trocitos de reportaje con monólogo, intercalado, que de esta forma pues se hace como muy ameno. Y luego pensaron que se podía hacer una versión catalana del programa danés, y pensaron que Masferrer, pues no sé por qué, que es de un pueblo pequeño, que me habían visto a mí, me conocían ya de hacer teatro. ¿De qué pueblo, Quim? Sant Feliu de Buixalleu. Hombre, es que hay que decirlo siempre, es que a mí no me sale nunca ese nombre. Espero que ahora muchos oyentes estén intentando pronunciar el nombre de este pueblo. Sant Feliu de Buixalleu. No, hay que ser catalán para eso. De Girona, del Montseny, una zona fantástica. Bien, pues la productora pensó en mí, yo vi el programa danés y pensé, este tío es muy bueno, yo no sé si sabré hacerlo, pero dije, vamos a probarlo. Y nos fuimos a un pueblo que se llama Espolla, que es de l'Alt Empordà, y un pueblo con rima fácil, porque hay gente que están hartos. Hombre, pero ahí cumplí un propósito, que era no hacer ninguna broma sobre el nombre de este pueblo. Y es más, la gente de Espolla les debemos muchísimo, porque allí nos probamos. Estuvimos 2 horas... ¿Cuál es el gentilicio de Espolla? ¿Lo sabes? Espullencs. Espullencs, sí. Y estuvimos ahí 2 días conociendo a su gente, haciendo un monólogo, lo presentamos a TV3 y dijeron, esto está muy bien. Y de esto hace 13 años. Claro, es que fíjate, en ese peregrinaje por pueblos, claro, es que ha dicho 130, pero es que Cataluña tiene, creo que justitos 900 municipios, o sea que llevamos ya un porcentaje, van a acabar primero con notable. Sí. Personajes como Janot, que es un tío al que, digamos, las grandes ciudades como Barcelona, pues mucho no parece que le molen, mira. Al poblet de Brunyola hi va trobar el gegant Janot, fort i sapat, i que no tenia por de res. Bé, de gairebé res. Janot em deia que li agrada viure així apartat de tot. Sí. Sí, no, jo a la ciutat hi vaig perquè tinc gran, i si no, no hi La aniria ciudad mai. voy porque tengo que ir. O sea que no, Barcelona no. Dice que las pasó canutas. Claro, esto que viene de una televisión danesa y que inspiró a TV3, inspiró también hace unos años a Televisión Española a hacer pues una versión en castellano. Se llama El Paisano. No es lo mismo El Paisano que El Foraster, ¿eh? El Foraster es El Forastero. Pero El Paisano es esa mezcla de resultados de una visita y monólogo en un teatro. Por ejemplo, yo qué sé, Pablo Chapella después de visitar la alberca. Llego a la alberca, aparco el coche
Y con la primera persona que me encuentro es con Paqui. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Paqui. Paqui, yo soy Pablo. Hola, Pablo, encantada. Igualmente. Paqui, ¿dónde ibas? Yo iba a la panadería. A comprar el pan. No, es que yo soy la panadera. Anda, ¿eres la panadera del pueblo? Sí, yo soy la panadera, la que hago el pan. ¿Eres feliz siendo panadera? Sí. Lo que pasa es que echa de ver un poquito, pues, un día libre a la semana. ¿Qué pasa, que no tenéis días libres? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Dónde está Paqui? Paqui, hombre, Paqui, ¿qué tal? ¿De verdad que no has hecho vacaciones nunca? Nunca. ¿Jamás? Madre mía. Eres como Kiko Rivera, pero al revés. ¿Siempre has querido ser panadera? Bueno, te voy a contar. Yo quería ser actriz de pequeña. No me digas. Quería ser actriz ¿Sí? toda la vida. Sí. ¿Qué papel te gustaría hacer? Pues no Paqui? sé, de mala. De mala mejor, porque yo lo veo más difícil. Tú querías hacer de mala, porque era más difícil. Difícil, tú lo tienes muy fácil, Paqui. Mira, tú cierras la panadería una semana y verás cómo te conviertes en mala, pero rápidamente. Pero rápidamente, ¿no? Otro que se apuntó a la fórmula del paisano fue Edu Soto, por ejemplo, en Covarrubias. Así que he venido a parar al pueblo al que también vino Clint Eastwood a rodar El bueno, el feo y el malo. Vamos, que estoy en un pueblo de película. Como mola, ¿no? Pues Clint, prepárate. Si tú estuviste por aquí, yo no me voy sin encontrarte. Más adelante voy andando por la parte de atrás del pueblo y me encuentro regando las plantas a Maricruz. ¿Dónde estás, Maricruz? Oh, ya está sonriendo, es que qué maravilla. Hola, buenos días. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Yo me llamo Edu. ¿Y cómo te llamas tú? Maricruz. ¿Estás ahí dándole a las Porque plantas? tiene pulgón. Ah, le estás poniendo ahí un... Pues estás ahí asesinando un poquillo, ¿no? Sí, los bichos. ¿Has nacido aquí tú? Sí, yo soy de aquí. Mi marido también. Mi marido ha sido botero. ¿Botero qué es? Botero el que hace las botas. ¿Botas de vestir? No. Del vino. Ah, del vino. Ah. ¿Y ya está jubilado? Está jubilado y ahora está en la huerta. Mira, si cojo y me voy a la huerta, que está mi marido allí, él es feliz y yo también. Yo quiero ser feliz también. ¿Y yo? Kim, ¿más feliz en el pueblo o en la ciudad? Tú. Mira, me pasa una cosa, Carlos. Cuando era adolescente o joven, yo quería la ciudad y quería estrenos y quería fotocalls y marcha. Y ahora estoy viviendo aquí y cada vez tengo más ganas de volver a mi pueblo. Y es como cíclico, ¿no? Es curioso que antes mi padre, que es payés de toda la vida, tiene un restaurante, pero él es payés, y me acuerdo que me decía, tienes que venir a ayudarme al huerto porque no sé qué. Era lo peor que me podía pasar en aquel día, tener que ir a trabajar al huerto con mi padre. Y ahora es lo mejor que me puede pasar. Que mi padre me llame y me diga, oye, mañana puedes venir a ayudarme. Bueno, pues cosas como estas es lo que te cuenta la gente y que ahora lo hemos escuchado. Con estos ejemplos, a la gente anónima tienen historias fantásticas. Todos, y a la gente sí, no solo tienen entrevistas los que salimos por la tele o los que presiden un club de fútbol o los que escriben un libro, sino que tienen entrevistas a la Mari, la panadera, la no sé qué, la Maricruz y sí. Kim, el último programa tuvo un 18,5. Que es una barbaridad. Que es una barbaridad en estos tiempos, después de 10 temporadas. Es muy inusual que un Bueno, formato esta temporada hemos hecho un 28, que esto es, sí, pero el es último fue un terrible. 18. Madre mía. Sí, el resumen, porque era el resumen, Claro. pero la media de esta temporada, vale. la media de esta temporada es de que es llenar el Palau Sant Jordi. Sí. Por favor, ¿nos puedes explicar eso, Kim? Que el día 30 que alguien me lo explique a mí. Vamos a ver. Sí, esto es una locura, pero bendita locura. Bueno, pues me han propuesto desde 3CAT, desde TV3, la posibilidad de hacer un espectáculo en el Palau Sant Jordi el día 30 de mayo, que es un espectáculo pensado para los fans del Foraster. O sea, toda la gente que se emociona conociendo a la gente de los pueblos pequeños, que ríe con ellos, pues ahí vamos a hacer una macro fiesta con música, con monólogo, con muchas sorpresas que muchas de ellas yo no las sé porque el equipo no me las quiere contar. Total, que nos vamos a reunir ahí. Vamos mal. Habrá gente, a ver si viene Janot, el que hemos escuchado, que no quiere ir a Barcelona otra vez, porque fue una vez y
dijo nunca más, no lo sé. Pero me consta que viene gente ya de todos los pueblos y yo creo que la gente que le gusta el programa, si viene el 30 de mayo a las 12 de mediodía en el Palau Sant Jordi, dentro de unos años dirán, yo estaba allí, yo estaba allí. Bueno, y seguro allí. que a esta fiesta aquí, segurísimo, que van chavales, niños, que bueno, es que el Forasté está siendo además un filón, una fábrica de vocaciones, como por ejemplo la de Josep. Què vols ser quan siguis gran? Foraster. Foraster! Perdona, Josep, t'has posat una camisa... Mira, s'ha posat una camisa a quadres. ¿Te la has puesto expresamente? Camisa a cuadros, como la que llevas tú. ¿Pero venimos a buscar? Sí. ¿Cuántos años podía tener este Josep al que escuchamos, Kim? Josep tiene 7 años. 7 años, ya quiere ser forastero. Pero es que lo que me dijo es, Kim, cuando tú te jubiles, ¿me puedes regalar tu micro? O sea, y digo, por Dios, digo, primero, espérate un poquitín, Josep, que yo todavía tengo ganas de conocer más gente. Pero eso es fantástico. De hecho, lo que hablábamos ahora con Mariola de las audiencias, no se puede tener estas audiencias si no es que gustes un poquito a todas las edades, que sea muy transversal. Y gente que me dice esto, nos reunimos toda la familia viendo el programa. Esto no pasaba desde el 1, 2, 3. Y digo, bueno. Es un programa familiar, pero a tope. Es un programa vamos, para sentirse orgulloso, que además, Francino, es el entretenimiento de Fer País, ¿no? De hacer país. Sí. Una cosa tan de tele pública. Conocer un país a través de los pueblos. Sí, pero y con un tono desenfadado, como son los monólogos. Mira lo que hacía La Bordeta con Un país en la mochila. O sea, este tipo de miradas que salen de los lugares más habituales y de los circuitos de las grandes ciudades, de los centros de poder y tal. Es verdad que hay un refrán, o hay un dicho, lo de pueblo pequeño, infierno grande, pero bueno, eso sería... Bueno, pero eso también, en los pueblos pequeños pasan cosas muy grandes, Eso parece contradictorio, pero la amistad es muy grande, pero la envidia es muy grande, la solidaridad es muy grande, pero el odio es muy grande. Todo es grande, todo es grande. Kim, ¿los monólogos te los escribes tú? No, sí, con mi equipo de guionistas, que tengo un equipo fantástico. Y... Bueno, perdona, Kim, con esto de las redes sociales, quien esté, nos hemos enterado de que los guiones del Forasté se hacen en tu casa. Ah, pues vaya, pues sí, eso de las redes, pues es verdad, sí. Mira, un día en la productora había mucha gente y les dije, nos vamos a casa, que estaremos más tranquilos. Y ahora no se quieren ir, vienen a mi casa, porque claro, yo me pongo ahí, venga, cafés, que quieres un café, no sé qué, desayunamos y la verdad es que estamos muy tranquilos y llevamos 3 temporadas así. O sea, tienes un montón de forastés en tu casa, sí, directamente. Sí, pero me encanta, el día que, cuando estamos guionando es orfebrería pura, o sea que estamos ahí, nos han contado eso, ¿qué podríamos hacer con eso? Pero no solo humor, sino que hay muchos momentos en el que aparece emotividad y vamos a dedicarle unas palabras a este señor que nos regaló un momento tan valuoso y eso es fantástico. Tengo mucha suerte, francamente. Por eso, ¿cómo definirías el Forasté? Pues el resumen es, quiero más. Sí. Y además es un programa bonito y amable, que es en televisión algo realmente interesante de ver. No, tampoco se consigue siempre que esos 2 calificativos y que encima, en fin, tenga audiencia que TV3 también la y la gente que hace la ruta luego del Forasté, que se van a los pueblos y que conocen quieren conocer a las personas que yo he conocido y que se hacen fotos y que te dicen, el pueblo 3 meses después de la emisión estaban los restaurantes llenos y las carnicerías también. Y dices, qué bien. Porque es un modo también de devolver todo lo que te da la gente, ¿no? Que es muchísimo. Qué bien. Muchísimo. Kim Ferrer, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y compartir tu entusiasmo con este programa de TV3, con el Forasté. Y nada, larga vida y muchos años. Ya está. Nos vemos el 30 de mayo en el Palau Sant Jordi. Venga. 30 de mayo es un sábado, ¿no? Sí, sábado. Sábado a las 12 del mediodía. Sábado. Sí. Muy bien. Cuídate mucho, Kim. Adeu. Un beso. Adeu. Mariola, hasta la próxima. Un besazo. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Calle Perico. Oye, dice la leyenda que el Cid ganó una batalla después de un muerto. Es una leyenda, insisto, y una licencia literaria, o sea que es mentira. Pero nos viene al punto la referencia para presentar nuestro episodio de hoy, va a ir muy bien, porque nuestro paseo por la historia, en el de hoy, el protagonista no es el Cid, sino Napoleón. Y más que él, sus restos.
que fueron los que alguien quiso utilizar para ganar algo más que una batalla. Pero vayamos al origen. Tal día como hoy, 12 de mayo de 1840, los británicos autorizaron el traslado de los restos de Napoleón. Sí. Y a partir de ahí, pues todo tuyo, Nieves. Sí. Dale, venga. Mira, y Napoleón, es que, Napoleón a mí me encanta. Un personajazo de la historia. Sí, claro, vamos, es que es alucinante. O sea, Víctor Hugo dijo que todo en Napoleón era desmesurado y espléndido. Es verdad. Absolutamente indiscutible. Incluso cuando ya no estuvo en su mano la desmesura y la esplendidez, porque estaba muerto, Napoleón continuó siendo desmesurado y espléndido. El 12 de mayo de 1840, 19 años y 7 días después de haberse muerto, los franceses supieron que los británicos habían dado su permiso para que trasladaran los restos de su cansino emperador desde la isla de Santa Elena a París. Pero lo autorizaron porque por fin los franceses lo pidieron. A ver, o alguien conoce toda la peripecia del último exilio de Napoleón, o se estará preguntando qué pintaba Napoleón en Santa Elena, qué tenían que decir o dejar de decir los británicos sobre si los franceses enterraban aquí o allí a su emperador, o por qué tardaron casi 20 años en meter a Napoleón en esa tumba tan turística, tan imponente y tan chula que hay en los Inválidos de París. He de decir que allá por mayo de 2020, en plena pandemia, que me da fatiga hasta recordarlo, ¿sí? Estuvimos hablando de la muerte de Napoleón, de la multitudinaria autopsia que hubo, que aquello parecía el metro en hora punta, de la mutilación y la subasta de su pene. Sí, eso, claro, eso te queda grabado, quieras que no. Claro, sí, porque duele pensarlo solo. De los trapicheos con sus máscaras funerarias, del comercio de sus pertenencias y de su entierro en un bucólico y pastoril valle, el Valle de los Geranios que se llama, junto a un manantial y a la sombra de un inmenso sauce llorón. De todo eso hablamos, pero no de su regreso a París. Su tumba estuvo vigilada por soldados británicos que no dejaron de montar guardia desde el día que lo enterraron en 1821 hasta el día de su exhumación 19 años después. Es que no se fiaban de Napoleón ni muerto. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. De todas formas será Napoleón, que ya sé qué tal, pero 19 años son muchos. Son muchos años para estar vigilando a un muerto. Y en una isla inhóspita, a mitad del Atlántico. ¿Por qué no lo llevaron de vuelta a Francia? Ya cuando palmó, ¿no? Que es lo lógico. Pues no, porque cuando murió Napoleón reinaba un Borbón en Francia, reinaba el orondo Luis XVIII, un inepto, y por nada del mundo iba a permitir que ese Bonaparte volviera a Francia y que su tumba se convirtiera en un lugar de culto, ni de coña. Napoleón especificó en su testamento, escrito unos pocos días antes de morir, cuando su úlcera o su cáncer de estómago ya lo tenían amargadito perdido, manifestó su deseo de ser enterrado a orillas del Sena, en medio de ese pueblo francés que tanto he amado. Son sus palabras. Así que cuando los británicos informaron a Francia de que el Bonaparte había muerto, el rey de Francia respondió: pues muy bien, ¿para vosotros? ¿Os lo quedáis? Si lo habéis mantenido secuestrado y vivo durante 6 años, pues lo mantenéis tan bien muerto que encima os va a salir más barato. Luis XVIII había expulsado a todos los Bonaparte del país. Vale. Claro. Eran enemigos. Había borrado todo rastro del emperador del espacio público, como para que ahora volviera con los pies por delante a liarla. No. Como en Francia negaron su regreso, los británicos no pudieron escaquearse de la custodia de Napoleón. Lo enterraron, pusieron una lápida sin nombre, pero no dejaron de vigilar, pues porque tenían miedo a que alguien pudiera profanar la tumba y robar los restos. Claro. Podía ocurrir cualquier cosa. Ellos eran los responsables. Los responsables, los custodios. Bueno, y después de tantos años, ¿qué cambió para que Napoleón pudiera volver? Bueno, los restos de Napoleón. Sí. Además de cambiar la dinastía reinante en Francia, porque los Orleans apearon a los Borbones del trono, se decidió el traslado porque la situación política en el país requería un golpe de efecto que distrajera la atención. Por eso la historia de hoy no se refiere tanto a un muerto Napoleón, sino a todo lo que ocurrió alrededor. Como digo, los Borbones perdieron el trono y su último rey fue otro inepto y además absolutista que se llamaba Carlos X. Este fue el último Borbón. El reinado fue nefasto,
Qué raro en un Borbón, ¿verdad? Lo bien que lo hacen todo. Con meteduras de pata día sí, día también, hasta que los franceses le montaron una revolución. Hubo follón en toda Francia, barricadas en París y bueno, y lo echaron. Y ahí estaban, azuzando al personal y animando el cotarro, los de la dinastía contraria, los Orleans, pues para hacerse con el trono. Y claro, se hicieron con él. El nuevo rey de Francia se llamaba, ahora ya de los franceses, el nuevo rey se llamaba Luis Felipe de Orleans. Este iba de rey progre, ya estamos. ¿Sabes? Este fue revolucionario. Este fue republicano. Este votó a favor de la decapitación de Luis XVI. Lo conocieron, le era conocido como Philippe Égalité. Mira tú qué fino. Felipe Igualdad. Felipe Igualdad lo llamaban. Sí. O también lo llamaban rey ciudadano. O también lo llamaron, en Europa lo llamaron el rey de las barricadas porque salió de aquella revolución de 1830 y se supone que había sido elegido por aclamación popular. Bueno, también le podemos llamar el rey del postureo porque, en fin, que es que un rey nunca es guay, pero se hacía el guay. Que, en fin, un revolucionario y republicano que acabe siendo rey de Francia, a mí me vuela la cabeza. No parece tener mucho encaje, lógico, ¿no? Porque no lo tiene, pero hay algunos y algunas que ven la moqueta, el brilli-brilli y se apuntan al besamanos a la vez que se guardan su republicanismo en el bolsillo. Pues eso hizo también Luis Felipe de Orleans, ir de rey constitucionalista, saludando a la gente por la calle, campechano, porque el pueblo lo había aclamado como rey. Se trataba de que los franceses vieran en Luis Felipe un rey popular y populachero. Hombre, mejor que el otro sería, ¿no? O más simpático, por lo menos, no sé. Aparentemente, pero no te fíes de los campechanos. Líbreme del rey campechano, que del absolutista ya me libro yo, aunque sea aguantazos. Bueno, el cambio de rey y de dinastía llevó a Francia a sustituir la facultad de reinar por derecho de nacimiento, que todavía en España está vigente esta casposa sucesión, es verdad. a hacerlo por la soberanía popular. Todavía hoy en 2026 están a tortas por el trono de Francia los que se creen herederos borbones, que se hacen llamar legitimistas porque tienen ese derecho de nacimiento solo por llamarse Borbón, y los que se creen herederos de los Orleans, porque como fueron los últimos en reinar, se creen que también que son ellos los legales. O sea que como son unos cínicos también exigen su derecho por nacimiento. O sea, estos se les llaman los orleanistas. Pero unos y otros ya saben que no van a pillar. Falta ser muy tonto. Vale. El actual aspirante Borbón ya sabes quién es porque hemos hablado de él. Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto de Franco. Claro, bisnieto de Franco y bisnieto de Alfonso XIII. Le ha caído todo lo malo encima, porque claro, es el hijo de la nieta de Franco y el nieto de Alfonso XIII. Es el ricachón ultraderechista, hijo de la indecorosa Carmen Martínez Bordiú. El caso es que aquel periodo político en Francia fue muy agitado y muy raro. Estamos hablando entre 1830 y 1840. Fue una etapa de transición en la que desapareció el término súbditos. Ahora ya se hablaba de conciudadanos. Algo es algo. Sí, claro, pero insisto, con el postureo, todo postureo. Dejó de decirse eso del rey de Francia. Ahora se decía rey de los franceses. Y los franceses no sabían la verdad si estar a setas o a roles. En realidad querían estar a todo. O sea, querían monarquía, pero que esa monarquía fuera muy popular, muy constitucional, muy laica y manifiestamente a favor de la soberanía popular. Pero también querían mayor democracia y claro, es que esto no funciona así, es que es imposible. Alguien lo definió ya en su momento como un acuerdo antinatura. Ya. No encaja. Si funciona ahora que pueda funcionar en España, en otros sitios, es porque los reyes no tienen más remedio que tragar si quieren seguir viviendo a la sopa boba. Pero en aquellos mediados del siglo XX no acabó de funcionar. Resultó que el rey tenía más apego al poder del que aparentaba y que lo de la soberanía popular vale, pero poco. Y cuando se le pidió que el censo electoral había que ampliarlo porque solo podían votar los ricos, que si tan popular era, pues que votara también el pueblo, ¿no? Ah, no. Eso ya no le venía a él bien, porque entonces lo mismo le salía un gobierno tan republicano como lo era él antes y lo echarían del trono. O sea, que soberanía popular la justita. Hubo follón con esto y con muchas más cosas, porque la burguesía se vino muy arriba y la revolución industrial llevó a las clases bajas mucho más abajo. Por eso, en 1840, desenterrar a Napoleón se convirtió en una magnífica maniobra de distracción. Pero yo me pregunto, Nieves, no sé,
Quiero decir, 20 años después de la muerte de Napoleón, su figura aún tenía tanto atractivo para los franceses como para agarrarse a eso y montar un buen espectáculo. Es que es una figura muy poderosa y tenía más atractivo que antes. Es que estamos en pleno periodo romántico. El romanticismo, eso que, pues, hombre, que las emociones ya superaban la razón ilustrada. Si es que se puso todo el mundo muy intenso. Vamos, si recibieran una carta de amor con una falta de ortografía y se suicidaban, prácticamente. Y aunque Napoleón fue un grano en el culo para todo el mundo, menos para los franceses, pasado un tiempo se le despojó de todas sus pifias y se quedaron con sus hazañas. Ya. Y sobre todo Napoleón era antiborbónico, casi tanto como yo. Y los franceses también eran antiborbónicos. Por eso tenían cierta conexión con su antiguo emperador, que ese sí había salido del pueblo. Napoleón había sido un soldado que engrandeció Francia. Añade a esto la manía que tenían los franceses a los británicos. Esos británicos que exiliaron y dejaron morir en un lugar inhóspito y alejado de todo y de todos a una de las figuras más grandes que ha tenido Francia. Con el tiempo, claro, la leyenda de Napoleón se engrandeció. Coincidió que hasta se inauguró el mastodóntico Arco del Triunfo de París, que había proyectado Napoleón, que comenzó a construirse durante su imperio. Y fíjate, acabó inaugurándose en 1836, ya con Luis Felipe de Orleans en el trono, el populachero este. Y ojo, que a Luis Felipe de Orleans Napoleón le caía tan mal como le caía a los Borbones, porque también el rey era este rey era antibonapartista. Sin embargo, lo que pasa es que Luis Felipe tenía un ministro, que luego fue presidente de su gobierno, Adolphe Thiers se llamaba, que visto que la imagen del rey Luis Felipe de Orleans estaba cayendo en picado y que la leyenda de Napoleón crecía y crecía, convenció al rey para unir su figura a la del Bonaparte. Hay que seguir el hilo de las cosas, para entenderlas. Pero esto es un ejercicio de pura propaganda, muy bien hecha, por cierto. Y de ahí lo de recuperar los restos de Napoleón, aunque hubieran pasado casi 20 años, ¿no? Sí, claro. Si no se dan estas circunstancias de Napoleón, pasan, se hubieran pasado. Y es el presidente del gobierno, este hombre Thiers, listo como el hambre, quien le dice a Luis Felipe: verás lo que vamos a hacer, señor Majestad, verás. Vamos a solicitar el permiso a los británicos para traer a Napoleón. Lo vamos a aprobar en asamblea. Vamos a montar un numerazo con el traslado. Vamos a organizar en París unos funerales como no se han visto antes. Vamos, funerales que no vas a tener ni tú cuando te mueras. Vamos a construir un sepulcro que quite el hipo. Y lo vamos a colocar en el recinto de los inválidos, en el antiguo hospital de soldados, donde no te lo vas a creer, señor rey, pero van a cobrar en 2026 17,85 euros por entrar a verlo. O sea, verás tú. Y en medio de todo esto, tú, rey mío, luciéndote, pavoneándote como campechano que eres, porque la plebe se creerá que tú has hecho posible el regreso del héroe. Los destinos del emperador Napoleón y de Luis Felipe de Orleans quedarían unidos. Y de paso, así, le diría él, vamos a distraer a la opinión pública mejor que con una final de la Champions en la Cibeles. Ahí vamos a poner desfile, gradas en la calle, banderas, música, colorines. Todo el mundo se olvidará de esas chorradas de que voten más ciudadanos, además de los ricos, y de la bronca política y de todos esos mangarranes republicanos que siguen dando la turra ahí para acabar con la monarquía. Esto, claro, todo esto entrañaba riesgos, porque la respuesta de la calle podría ser la prevista, o sea, entusiasta más no poder, o podría ser: mira, vale, nos encanta que vuelva Napoleón, pero no somos gilipollas y sabemos por qué lo estás trayendo precisamente ahora. Ya, lo que pasa es que hemos agotado prácticamente el tiempo de hoy. O sea que no sabremos cuál va a ser esa reacción. ¿Qué, mañana o qué hacemos? Claro, sí. Qué tramposa soy, de verdad. Sí, no vamos a saber eso. Sembrado el camino de cositas y... Claro, sí. Tampoco vamos a saber cómo fue el traslado, pero lo sabremos. Solo decir que, efectivamente, después de que Luis Felipe aprobara la propuesta de su presidente a regañadientes, porque no soportaba a Napoleón, bueno, finalmente aquel 12 de mayo de 1840 se informó a la Asamblea de Francia de que el gobierno británico había dado su permiso para el traslado de los restos de Napoleón desde Santa Elena. Lo que vino después ya es otra historia. Pues ya la contaremos. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana. Hoy la habíamos con esta voz, por favor. Qué voz, qué maravilla. Un beso muy grande. Gracias, un beso, chao. La Ventana, en Ser Podcast.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Lo que pasará y lo que ha pasado ya. Eso es. Bueno, la actualidad está como está, poco mágica, la verdad, muy intensa y muy tensa. Pero mira, hoy hemos querido arrancar el programa acordándonos de un colectivo que hoy celebra su día. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Un colectivo que nos cuida, el colectivo de enfermeras y enfermeros, del que escribe hoy un colega, José Ramón Martínez Riera. En un mundo donde el hedonismo convive con la frustración, donde la radicalización desplaza al diálogo y donde la inmediatez sustituye a la reflexión, el cuidado introduce un tiempo distinto, un tiempo que exige presencia, compromiso y responsabilidad. Frente a una lógica de eficacia entendida solo como rapidez o rendimiento, el cuidado aporta otra medida de valor, aquella que se expresa en bienestar, en dignidad, en calidad de vida, aquella que no tiene listas de espera. Moviendo las camillas del peligro. Y a eso se dedican enfermeras y enfermeros. Y hemos hablado con Montserrat Montaña, 37 de los 57 años que tiene, lleva ejerciendo este oficio en la unidad del sueño del Hospital Parc Taulí de Sabadell, que se emocionaba al explicarnos por qué se dedica a los cuidados. Me gustan las personas, me gusta la gente, confío en la gente y bueno, pues me estoy emocionando hablando contigo, perdona. Ella lleva media vida dedicada a la enfermería, aunque lo suyo, nos ha dicho, no fue por vocación. Llegué a esto porque mi madre, que trabajaba en un hospital, trabaja en un hospital de limpiadora, y le hacía mucha ilusión que alguna de sus hijas fuéramos enfermera, le maravillaba, y me sugirió que estuviera por allí haciendo de auxiliar un verano para ver si me gustaba, y así llegué a la enfermería, de una forma casual y no vocacional, dijéramos, pero la verdad es que creo que tenía que ser así, porque estoy en la profesión más bonita del mundo. La profesión más bonita del mundo, y en un día como este, en el que celebramos esa profesión, le hemos preguntado si se siente reconocida. Yo creo que el reconocimiento desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Pues yo creo que sí existe. Sí que es verdad que es mayor cuando ya tienen contacto con el sistema en cualquier nivel, sea en una escuela, sea en el hospital, sea en la atención primaria. Creo que ahí pues hay un reconocimiento porque lo viven y nos reconocen, y yo lo siento así, yo siento que sí que estamos reconocidas en este sentido, pero desde otras perspectivas en las que no. Tenemos un ejemplo muy reciente, tienes una sentencia de hace 4 días en las Baleares en las que se ha dicho que una enfermera no puede ser directora de un centro de salud porque no tenemos el reconocimiento necesario desde el punto de vista de clasificación profesional. Esta es Montserrat Montaña, que se ha cruzado abriendo nuestra ventana con Antonio Soto, un hombre que un día decidió escribir a mano el libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, y se lo hizo llegar a Luz Sánchez Mellado hace unas semanas. Ella nos lo contó y él nos ha contado esta tarde cómo se lanzó a esta aventura. A mí me gusta escribir, es evidente, y el libro me gustó. Y la verdad es que no sé por qué, quizá porque me gusta hacer las cosas poco a poco, y me planteé el reto de si sería capaz de que, igual que este libro, que está compuesto por efemérides y sucesos de cada día, pues yo copiar el correspondiente a cada día. Pues nada, después de copiar a mano un libro de Eduardo Galeano, nos ha contado que ahora está dándole vueltas a escribir su propio libro. Sí, en esa estoy ahora. Estoy ahora porque, bueno, pues todos pensamos que nuestra vida merece un libro, ¿no? Y yo he tenido vivencias que me parece que pueden ser a lo mejor interesantes que las conozcan otros. Y los va a escribir a base de relatos, y uno de esos relatos seguro que estará dedicado a su hija Cristina. Tiene 49 años, tiene una discapacidad, y nos ha hablado de cómo era diagnosticar este tipo de discapacidades hace medio siglo. Tengo una hija con discapacidad intelectual y tiene 49 años. No es lo mismo un niño con discapacidad hoy que hace 49 años. A nosotros nos ayudó mucho el diagnóstico. Recuerdo que el doctor que nos atendió en La Paz nos dijo, miren ustedes, salvando las distancias, les quiero explicar una cosa. Por la carretera van muchos coches. Unos son Mercedes y otros son SEAT 600. Su hija es un SEAT 600. Y entonces esta palabra de ahora es fundamental. Más que preocuparse, ocúpense
de que el 600 esté lo más a punto posible. Desde el momento cero estuvimos trabajando y hemos seguido trabajando pues para que ella se desarrollara lo más posible, y eso es muy importante. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. En fin, Montserrat, Antonio, son de esa buena gente que camina por la vida, como la que va conociendo Kim Masferrer en su programa El Forastero de TV3, un programa de muchísimo éxito, lleva ya 10 temporadas en antena. Hoy Kim ha visitado el plató de Mariola Cubells. La verdad es que la gente es maravillosa y conocer los pueblos a través de su gente es que esto no se acaba nunca. Es una fuente que constantemente te está sorprendiendo, y cada vez que vas a un pueblo y conoces a su gente y conoces ese pueblo a través de su gente hace que un pueblo feo sea precioso. Y eso, la verdad es que llevamos 10 temporadas, 13 años y nos vamos como si nos fuéramos de colonias, como niños pequeños a grabar, porque es una auténtica aventura. Han sido 3 conversaciones que nos han sacado un poquito del barrizal en el que algunos han convertido el debate político en este país. Hoy es un día que las principales instituciones internacionales, desde la OMS a la Unión Europea, han alabado y valorado el esfuerzo en la repatriación de los cruceristas del Ondius que ha hecho España. Pero es el día también en que Ayuso, de regreso de su viaje frustrado a México, se ha dedicado a lanzar acusaciones al gobierno español y al mexicano. ¡Viva Hernán Cortés! Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido una entrevista en la cadena COPE esta mañana y ha denunciado que se vio obligada a cancelar su agenda porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, telefoneó al recinto donde Ayuso tenía que acudir y amenazó a los propietarios. Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo: como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro. Bueno, vamos a ir desbrozando. No es fácil de imaginar a la presidenta de México llamando por teléfono y diciendo: hola, soy Claudia. ¿Pero usted quién es? Soy la presidenta de México. Y preguntando: ¿me estás grabando? Porque necesito que Isabel Díaz Ayuso tenga pruebas de esta llamada. El telefonista del recinto le da al botón de grabar llamadas de la presidenta de México, y es cuando ella dice: como Isabel Díaz Ayuso ponga un pie en el recinto, cierro todo. Eso con respecto a la presidenta mexicana. También ha acusado al gobierno español de haberla dejado desprotegida hasta peligrar su vida. Pedro Sánchez no ha querido entrar en la polémica, pero Guillermo Lerma nos ha contado que a Díaz Ayuso se le ofreció protección, la contemplada en la Ley de Acción Exterior. La comunidad informó del viaje, pero no de la agenda concreta. No obstante, la embajada se lo ofreció y el equipo lo rechazó. Pero no informó ni de su agenda, ni pidió los traslados, ni la seguridad que ofrece habitualmente la embajada. No la pidió, pero es que llegó a rechazarla, porque a través de la Embajada de España en México se la ofrecieron, eso ha dicho el gobierno esta mañana, y tenemos algún detalle más. Sabemos en concreto quién se lo ofreció al equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue la número 2 de la Embajada Española en México, a través de un mensaje al director general de Cooperación de la Comunidad de Madrid. Se ofreció esa seguridad, se ofreció ese apoyo en los traslados y se rechazó. Si no fuera tan grave, la verdad es que todo daría mucha risa, y algunos se lo toman así. Ayer, en el intermedio, le dedicaban esta ranchera. Lleva una semana fuera, 3 días en la Riviera, tomando mojitos con mar. Soplar y soplar. Y hoy hemos encontrado también esta otra creada con IA. Sacó el billete con el dinero de todos a dar lecciones de historia. Bueno, no nos acabamos de acostumbrar, pero nos lleven teorías de la conspiración, y por eso los especialistas secundarios han decidido abrir un espacio para dar voz a este tipo de gente. Hoy, por ejemplo, han hablado con Mateo. Y hay gente que tiene teorías. ¿Tienes una teoría de la conspiración? La SER te da la oportunidad de expresarla. Mateo, buenas tardes. Hola. A ver, ¿sois usuarios habituales de establecimientos hoteleros? Usamos hoteles, sí. Vale. Tema ducha. Tema ducha, sí. Si os fijáis, en la zona de duchar hay un dispensador de champú para el pelo y otro al lado de gel para el cuerpo. Para el cuerpo, lo visualizamos todo, sí, vale. Vale, que sepáis que es el mismo producto.
Es lo mismito. Lo mismo, pero este es tu descubrimiento este. Claro, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo se os queda el Pues cuerpo? igual, porque ya lo sabíamos. Quiero decir, lo sabe todo Dios esto, no sé. Ah, es Vox Populi. Pues mira, lo que aprende uno en la radio con los pijos, con los pijeras. Sí, ¿Verdad que sí? Pues nada, gracias. En fin, la mejor manera de salir de un error es reconocerlo y disculparse, aunque yo creo que alguno y alguna ya se habrá ido esta tarde a comprar el libro que ha recomendado hoy Emma Vallespinos. Un día, al escritor italiano Pino Aprile le dio por preguntarse qué sería de una vida sin cometer errores. Vamos a dejarnos de misterios desde ya, porque la respuesta es nada. Escribe el italiano en el ensayo Elogio del error que el error más grave es pensar que equivocarse es una equivocación. Y añade, de todo lo que tenemos, lo único que vale algo son las equivocaciones. Tiene su punto darse cuenta de que la única manera de progresar es pifiándola. Afirma Aprile que los mejores jefes son los que se equivocan, porque cualquier empresa, para crecer, necesita errores, aunque es común que al que la caga no se le tenga en consideración. Escribe, existen carreras construidas sobre los cadáveres de los mejores, castigados duramente por los errores cometidos mientras intentaban resolver problemas que otros evitan. Como diría alguien que yo me sé, vivan los errores. No voy a despertar. Pues sí, Emma, vivan los errores, pero unos más que otros. Y desde luego, escuchar las greguerías cada tarde nunca es un error. Venga, empezamos las greguerías. A ver, quién no encuentra excusas es porque no quiere. El ejemplo este lo da Solomillo. Y ahora el antivirus, así no hay que empiece con el gimnasio. Cuidado con lo que os ponen de comer. La greguería es de Devan. Camarero, hay un sonotón en mi sopa. ¿Qué? Y acabamos las greguerías con una de las principales leyes de la informática. La trae Kraka. ¿Cómo meter correctamente un USB en 3 sencillos pasos? 1. Intenta meterlo. 2. Intenta meterlo al revés. 3. No, era de la primera forma. Siempre acaba así la cosa. Bueno, y hoy Nieves con Costrina nos ha recordado que el 12 de mayo, un día como hoy, pero en 1840, 19 años después de su muerte, Napoleón regresó desde la isla de Santa Elena hasta París, a su reposo definitivo. Había pasado tantísimo tiempo porque cuando murió Napoleón reinaba en Francia un Borbón, Luis XVIII, que no quería que el cadáver de Napoleón le hiciera sombra. La cosa cambió cuando subió al trono, asesorado por su primer ministro, pues otro rey, de Orleans. Aunque Napoleón tampoco es que le cayera muy bien. A Luis Felipe de Orleans, Napoleón le caía tan mal como le caía a los Borbones. Lo que pasa es que Luis Felipe tenía un ministro, que luego fue presidente de su gobierno, Adolphe Thiers se llamaba, listo como el hambre, quien le dice a Luis Felipe, verá lo que vamos a hacer, señor majestad. Vamos a solicitar el permiso a los británicos para traer a Napoleón. Lo vamos a aprobar en asamblea. Vamos a montar un numerazo con el traslado. Vamos a organizar en París unos funerales como no se han visto antes. Vamos a construir un sepulcro que quite el hipo. Y lo vamos a colocar en el recinto de los inválidos, donde no te lo vas a creer, señor rey, pero van a cobrar en 2026 17,85 euros por entrar a verlo. O sea, verás tú. Y en medio de todo esto, tú, rey mío, luciéndote, pavoneándote como campechano que eres, porque la plebe se creerá que tú has hecho posible el regreso del héroe. Pues nada, así hemos ido pasando la tarde, Francino. Una parte de la tarde, por cierto, a la espera de una rueda de prensa que inesperadamente ha convocado hoy Florentino Pérez. Había muchas especulaciones. Esta ha sido la noticia que quería comunicar. Lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir. Bueno, la primera en la frente. Les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Y quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. A ver. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta Junta Directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo. Después la rueda de prensa ha durado mucho tiempo, pero en resumen, Francino... Bueno, pues son 3 elementos por orden de importancia. Elecciones anticipadas en el Real Madrid, que convoca Florentino Pérez. Segundo, denuncia una campaña de descrédito en su contra. Y en tercer lugar, vuelve a poner sobre la mesa un caso que efectivamente no está resuelto, que es el escándalo Negreira, que afecta al Barça. Y esto es lo que hay.
Esto es lo que hay, esto es lo que ha dicho, un resumen muy preciso y otro aún más contundente, el que hacía Antonio Romero. Bueno, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Yo creo que queda un poco ridículo con la que está cayendo en el Real Madrid hacer un relato de lo que está pasando con los medios de comunicación. Tú eres un presidente expuesto a la crítica y demuestra Florentino Pérez que en lo único en lo que no ha progresado desde que es presidente del Real Madrid es en su mandíbula de cristal ante las críticas periodísticas. Patapam, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Eso es. Bueno, nueces pocas y ruido mucho. Así que con ruido cerramos hoy la ventana, pero mañana más, ¿eh? Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Las olas del mar se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido.